conozca, y es las opiniones del diputado del PCN, Francisco Merino, y de Guadalupe Vázquez de Gana. Ellos también hablaron del presupuesto y este es el panorama que ellos ven. Hablamos de crear asignaciones presupuestarias y eso es total y absolutamente ilegal. La Asamblea no tiene esa potestad. Expresamente la Constitución dice que podemos aprobar, reducir o rechazar. Es un artículo que expresamente nos limita el actuar legislativo en cuanto a la aprobación del presupuesto. Tenemos un show político. Aquí lo que quieren los diputados opositores es de que están trabajando. Podrán estar trabajando a escondidas porque nosotros en lo personal no sabemos cuáles son exclusivamente los rubros que van a cambiarse o van a tratar de alterarlo. Porque realmente lo que sí estamos claros es que este presupuesto puede tener cuestiones muy poco negativas, pero la mayoría es positivo. Esas eran algunas de las declaraciones que daban algunos diputados. Ministro, es preocupante que se hable incluso, y decía el diputado del PCN, Francisco Merino, que va contra la Constitución como tal el hecho de crear asignaciones presupuestarias, cuando la misma ley lo dice, el único que puede hacerlo es el ministro de Hacienda. Sí, lo que pasa es que los diputados siempre han hecho lo que ellos estiman convenientes. Es decir, el que ellos empiecen a crear partidas presupuestarias, que al final es el rol del Ejecutivo. En este caso el ministro de Hacienda es quien presenta el presupuesto general de la Nación y ya va detallado los rubros en los cuales se va a invertir para la salud del pueblo salvadoreño, para la educación, para la seguridad, para viviendas, para obras públicas, etcétera. Y los diputados quieren deshacer lo que nosotros estamos haciendo y que queremos hacer para beneficiar al pueblo salvadoreño, y es porque solo quieren velar por sus intereses. Quieren hacer cosas ilegales. Yo no sé, ellos dicen de que ahí andan creando comisiones por cualquier cosa. Deberían de crear una comisión para investigarse ellos mismos, porque están cometiendo irregularidades claras. La Constitución habla sobre el rol que tienen ellos, y ellos lo único que pueden hacer es observar al menos el presupuesto, es decir, o hacer comentarios sobre eso, pero quien va a ser el que va a designar en qué se va a utilizar esto es el Ejecutivo como tal. Decía el diputado Guadalupe Vázquez de Gana que lo que ellos pretenden es hacer ver que están trabajando. Sí, como siempre, pues, si al final lo mismo fueron a hacer a diferentes comunidades, a decir de que ellos le iban a resolver el problema, que se iban a hacer las obras, y ellos eran los que estaban bloqueando los recursos. Fueron al río Celguate, fueron a la bóveda de Brisas de San Francisco, incluso han ido a Santa Lucía, llevaron al procurador, que por cierto es ilegal, pero llevaron al procurador, y que incluso estaban incitando a que se hiciera una manifestación donde al final se está realizando una obra por parte del gobierno para salvaguardar la vida de las familias, pero lo único que quieren es hacer ver como que en realidad ellos son los que llevan la solución a las problemáticas, pero todo lo contrario, ellos son los que nos han bloqueado los recursos para poder hacer las obras. De hecho, por ejemplo, nosotros ya hubiéramos solucionado cientos de problemas de nuestro país si los diputados hubieran aprobado los fondos que se necesitan para poder reducir la vulnerabilidad en el área metropolitana de San Salvador y en diferentes lugares de nuestro país. Ministro, quizás para que el pueblo salvadoreño conozca esta noche, ¿qué proyectos son los que están en riesgo para el próximo año? ¿Qué proyectos no se van a ejecutar el próximo año si no se aprueba el presupuesto? Es decir, ¿qué proyectos no le va a llegar al pueblo salvadoreño? No lo van a poder ver ustedes realizado si los diputados no aprueban este presupuesto, que repito, es el presupuesto más social de la historia de nuestro país. Sí. Si los diputados no llegan a aprobar el presupuesto general de la Nación, no vamos a poder terminar el periférico Gerardo Barrios, que de hecho ya estamos por iniciar la construcción del puente sobre el río Grande de San Miguel y el puente sobre el río Taiziguat, y así también una apertura de carretera de 8.46 kilómetros desde el desvío del Obrajuelo hasta Hato Nuevo. Estamos viendo más las imágenes del periférico, ministro. Sí, para que no pudiéramos concluir, por ejemplo, esa obra no podría quedar concluida debido a que no vamos a tener fondos para poderle pagar a la empresa las últimas estimaciones de obra. Tampoco vamos a poder concluir el Bypass de la Libertad, que lo tenemos previsto para el primer trimestre del próximo año, debido a la no aprobación de los recursos. No podríamos pagarle a la empresa para poder liquidar el proyecto. De igual manera no vamos a poder construir, por ejemplo,
ejemplo, si de ellos la no aprueban los Libertad, recursos, ahí está el bypass de la Libertad, que son 6.5 kilómetros una de obra grande carretera donde hay a 4 avance carriles también importante. y que va a reducir los tiempos para llegar a las playas de la Libertad, y que ya llevamos un gran porcentaje de avance, cerca de un 85%, y estamos ya a punto de finalizar la pavimentación de concreto hidráulico. Entonces, no podríamos pagarle a la empresa para poder concluir con este proyecto que va a beneficiar a nuestro país. De igual manera, no podríamos terminar otras obras como la construcción de 3 muelles en las islas del Golfo de Fonseca, en Punta Chiquirín, Zacatío, Conchagüita, que esperamos comenzar su construcción el primer trimestre del próximo año. No podríamos finalizar la pavimentación de San Miguel Mercedes a San Antonio de los Ranchos, que son 4.9 kilómetros que vamos a pavimentar. Tampoco podríamos terminar la carretera que en este momento estamos trabajando de Verapaz, Jerusalén, Mercedes La Ceiba, que va a conectar a San Vicente con La Paz. De igual manera, no podríamos terminar el Carrizal hacia San Antonio del Mosco, que son 5.64 kilómetros de calle que estamos en el proceso de pavimentación. Así también hay diferentes proyectos para poder reducir la vulnerabilidad, como la colonia Santa Lucía. Sabemos cómo se inunda la colonia Santa Lucía constantemente. Vamos a hacer una serie de obras de drenaje y vamos a construir una nueva descarga de aguas, lluvias en la zona. Entonces, no podríamos hacer esas obras para controlar las inundaciones. Estamos por terminar la cárcava de la residencial Santa Lucía, que de hecho es un problema que heredamos gracias al FMLN y su gemelo Arena también. Claro, y donde entonces, el gobierno obviamente se preocupó por y donde nosotros sí hacerlo como tal. Y donde nosotros sí les hemos llevado soluciones a esas familias. Entonces, no podríamos terminar de pagar las últimas estimaciones de obra de ese proyecto, no podríamos terminar la reconstrucción de la bóveda de Brisas de San Francisco, no podríamos terminar otras obras, la eliminación de la cárcava en San Bartolo, eliminación de otras cárcavas, son cerca de 19 cárcavas que vamos a eliminar en la zona de Ilopango, y así también otras obras que vamos a hacer en el río de Selguate para poder salvaguardar la vida de las familias en el Coro y en otras zonas aledañas del Distrito 6 de San Salvador, donde tenemos muchas obras de mitigación que vamos a ejecutar. Son 50 millones de dólares, de hecho es la inversión más grande en cárcavas para poder eliminarlas y solventar problemas históricos de nuestro país, y no podríamos hacer estas obras si los diputados de la Asamblea Legislativa no aprueban el presupuesto del otro año. Así también llevamos cerca de 10 millones de dólares para poder hacer obras en centros históricos, principalmente San Salvador, Santa Ana, San Miguel y otros que de hecho son parte del Plan Cucatlán del presidente de la República, y que los llevamos en el presupuesto del próximo año para poder ejecutar cada uno de esos proyectos. Son cientos de obras las que quiere realizar el Ministerio de Obras Públicas, pero si los diputados de la Asamblea, y no solo es el beneficio que vamos a llevar con esas obras, sino que también los miles de empleos directos e indirectos que vamos a poder generar por medio de la construcción para reactivar nuestra economía.